extorsivo, el objetivo era obtener, sí, un rescate. Un rescate, sí. Rescate, perdón. Sí. Entonces, ese era el objetivo, es decir, había un ataque a la libertad individual, pero en ese ataque a la libertad individual, como habíamos visto en el 142, la finalidad última es un ataque a la propiedad, es decir, obtener una disposición patrimonial, perjudicial para el sujeto pasivo. Tanto el sujeto activo como el pasivo puede ser cualquier persona. No se exige para la configuración de este delito que la persona ofendida por la privación de la libertad sepa de la condición del rescate. Al respecto, se ha considerado autor de este delito a la persona que había enviado mensajes de texto simulando haber sido secuestrado y exigiendo, esto es interesante, una suma de dinero para su liberación. La propia persona decía que estaba secuestrada y le metieron un secuestro extorsivo. ¿Qué tal? Cámara Nacional, en lo criminal y correccional, Sala 4, 280, R, E, mayúsculas, entre comillas, del 18, del 3, del 10. La figura de secuestro extorsivo prevé 3 acciones distintas. Puede ser sustraer, puede ser retener, puede ser ocultar a una persona con el fin de obtener rescate. Sustraer, sí. Sí. En dinero o valuable económicamente. De nada. Sustraer, por sustracción, cabe entender la acción de conducir a una persona en contra de su voluntad. Retener mantiene a la persona en un sitio donde no quiere permanecer, oculta de la mirada de terceros. Hay numerosos fallos jurisprudenciales. La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, Sala 7, Rodríguez, del año 86. Rodríguez JC, mayúscula todo, entre comillas, del 9 del 6 del 86, tiene dicho, sentenció, que se ha considerado delictiva la conducta del procesado que mantuvo secuestradas a la denunciante y a su hija hasta que se pagó el rescate. Es un delito doloso, la tipicidad subjetiva es compatible con el dolo y es compatible con el dolo directo. Y al dolo de la privación de la libertad debe sumársele el dolo, la intención del beneficio patrimonial, de carácter ilegítimo. El rescate es el Profe, precio. ¿Sí? ¿ahí se haría un concurso, algún tipo de concurso? Puede haber concursos, ¿sí? Sí. ¿Cuál le Con el de parece? privación de libertad. No, privación de libertad no, porque lo que es un concurso aparente, justamente. Esta figura, por ser específica, por ser una ley especial con respecto a la privación de la libertad, y al otro, al 142, en particular, que es muy parecido, lo excluye
porque hay un principio donde el derecho penal y en general, en el derecho, donde la ley especial excluye a la ley general. Es decir, Especialidad. claro, especialidad. Es decir, el tipo especial excluye al tipo básico. Requiere en apariencia dos sujetos pasivos, a saber, el que es privado de su libertad y aquel que paga o es intimidado a pagar el rescate. Este último sufre una afectación a la incolumnidad de su patrimonio como consecuencia de la maniobra típica. Cámara Nacional, en lo criminal y correccional, sala 5, Calimetri, H, el 8 del 3 del 83. El delito en comentario se consuma cuando se priva de la libertad de una persona con el propósito de lograr una disposición patrimonial, sin que se obtenga, sin que sea necesaria la obtención efectiva del rescate reclamado. ¿Estamos? Sin que sea necesario el propósito de obtenerlo, sin que sea, perdón, necesario de que se obtenga ese propósito planteado. Por lo tanto, aparecen algunas agravantes. Por último, es un delito permanente. ¿Por qué es permanente? Porque la consumación del delito permanece, continúa, no es ejecución instantánea, permanente, ejecución instantánea. El robo de ejecución instantánea. Es un delito permanente. La consumación obra mientras dure la detención del rehén para sacar rescate. Agravantes. La primera de las agravantes, si el autor logra su propósito, es decir, obtener el rescate, el mínimo de la pena pasa de 5 a 8 años. Así que se configura, como dijimos antes, con el mero pedido de rescate, no con la obtención. La obtención significaría agravarlo. Aumenta el mínimo de la pena, lo cual no es poco. 8 años es el mínimo de la pena de homicidio. Simple. Homicidio simple. La víctima, estamos hablando de agravantes, empezamos con los agravantes. La agravante de la víctima fuese una mujer embarazada o un menor de 18 años o un mayor de 70. Es decir, acá aparece de que se compromete no solamente la vida de la víctima, sino también la vida, la integridad física de la mujer, sino también la del embarazo, la del feto. Por eso es más grave.
Y 70 y 18 es porque nos encontramos con personas que tienen una mayor vulnerabilidad. Se supone que tienen mayor vulnerabilidad porque son adolescentes, pues son niños o porque son ancianos. O cuando el hecho se cometiera en la persona de un ascendiente, un hermano, un cónyuge o conviviente, o de otro individuo a quien se deba un respeto particular, que esa es la palabra que define las cosas. Esa es la amplitud. A esas personas se le debe un respeto particular. Por eso, pedir el rescate es un elemento del ánimo, sí. Por eso se habla de dolo directo, sí, en efecto. El pedir el rescate. Si es un elemento diferente al dolo o no. Es lo que me preguntó el compañero. Si se causa a la víctima lesiones graves o gravísimas, bueno, acá estamos en penas. A esta altura nos fuimos a un mínimo de 10 años y a un máximo de 25. Es alto eso, ¿no es cierto? Son penas altas. Profe. ¿Sí? Las lesiones graves o gravísimas remito a lesiones. ¿Qué era lesiones graves? ¿Qué era lesiones graves o gravísimas? ¿Qué era debilitación permanente? ¿Qué era pérdida? Voces. ¿Sí? No, respecto del agravante sobre el sujeto pasivo, cuando Sí. dice a alguien que se le debe un respeto particular, ¿eso podría quedar configurado, por ejemplo, cuando un empleado secuestra extorsivamente a su jefe? Podría ¿O ser tiene que ser, o sea, no tiene que familiar. unirlos un vínculo familiar? No. Perfecto, gracias. Podría ser otros supuestos. Alguien que esa persona en particular le tenga que deber un respeto particular, ¿no? No la generalidad, sino que esa persona le tenga que deber un respeto particular. Seguramente ahí tiene en cuenta también la cuestión del respeto, pero además de la facilidad. Hay un nivel de confianza que es violentado. Y ese nivel de confianza que es violentado muestra a un autor más peligroso, ¿no? No sé si recuerdan el homicidio, que hacía referencia a cuando era traición y sobre seguro, caso de la alevosía. Hay una violación de la confianza. Bueno, lesiones graves o gravísimas son lesiones graves o gravísimas, la del 90 y del 91. Cuando la víctima sea una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma, seguramente ahí van a tener en cuenta lo mismo que la persona mayor de 70 años o la persona menor de 18. O cuando la gente, acá, sea funcionario o empleado público, o pertenezca o haya pertenecido a alguna fuerza de seguridad o organismo de inteligencia del Estado. Este tipo de cuestiones porque estas personas tienen una mayor responsabilidad con respecto a la sociedad. Se supone que la tienen que proteger a la sociedad, no producirle este tipo de cuestiones. Cuando fueren varios, es decir, 3 o más personas, mayor
peligrosidad también, mayor poder ofensivo, mayor indefensión de la víctima. Y vuelve a aumentar y dice que es de 15 a 25 años de prisión o reclusión si muere la persona ofendida. Si muere. Como una consecuencia no querida por el autor, recordemos los tipos de robo, tipos de robo del 165, en ocasión o en ejercicio. Acá, se produce la muerte, no es una consecuencia querida, pero sí previsible. Va a abarcar al homicidio culposo. Y por las dudas, el propio artículo da el porqué. Que dice, para el supuesto de que ese resultado sea causado intencionalmente, la pena prevista es la de prisión o reclusión perpetua, que era lo que nosotros veíamos en el robo, ejercicio de vocación del robo, y entonces como te daba como resultado una pena más alta cuando había un homicidio, pero no llegaba a ser la del homicidio iter criminis del 87, porque justamente ahí sí había un fin teleológico y la pena era esta pena, ¿no? De prisión o reclusión perpetua. Atenuantes, la pena del partícipe se reducirá de 1/3 a la mitad cuando, esto es importante, desvinculándose de los otros, se desvincula primero de los otros, primera acción, luego se fuerza de modo que la víctima recupere la libertad. ¿Sí? Sin que tal resultado fuese la consecuencia del logro del propósito del autor. Es decir, no lo quiso soltar el autor. El autor lo quiso seguir teniendo. No es que como es lo quiso soltar y el otro se engancha de ahí para tener una pena menor. Seguía la situación igual. Pero se le reduce la pena de 1/3 a la mitad, recuerden todas las penas, 1/3 a la mitad, cuando desvinculándose de los otros, se esforzare de modo que la víctima recupere la libertad sin que tal resultado fuese la consecuencia del logro del propósito del otro. 1/3 a la mitad del mínimo, seguramente. 1/3 a la mitad del máximo, seguramente. ¿El partícipe tiene que lograr sí o sí la liberación de la víctima o alcanza con que haga actos tendientes a que se consiga la liberación? El partícipe, ¿cómo me dijo? Si el partícipe tiene que conseguir efectivamente que se libere a la víctima o si con determinados actos que demuestren que perseguía ese fin ya se le atenúa la pena. No, se le atenúa la pena con que demuestre determinados actos, algo que esté leyendo mal yo, ¿verdad? No, tiene razón usted. La víctima debe recuperar su libertad con motivo de su intervención. Ahí recién se lo van a reconocer. Perfecto, gracias.
Estafa. Estafa que es muy largo. Es tan largo estafa como las dos bolillas anteriores, la 11 y la 12, con lo cual vamos a dar lo que podamos de estafa. Siendo las casi 8 menos 10. Vamos a tratar de dar clase hasta las 9. Estafas y otras defraudaciones. El 172 del Código Penal argentino comienza en el capítulo 4 diciendo: será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, o aparentando bienes, créditos, comisión, empresa o negociación, y valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Así como vimos nosotros que nos diferenciamos del robo, porque en la extorsión había necesariamente estaba la intervención de la víctima. Acá también interviene la víctima. La diferencia es que es más claro de entender, por lo menos, que la víctima en realidad actúa con su voluntad viciada, pero no por coacción, por intimidación, sino una amenaza, sino que actúa porque la han engañado. La han hecho caer en error. Han actuado para con ella, él, con ardid o engaño, haciéndole caer en error. Y esto ha llevado a la disposición patrimonial perjudicial de la persona engañada o de un tercero. ¿Es un delito contra el patrimonio? Acá quien busca esto es obviamente, acá por eso vemos, ¿no es cierto?, el conjunto del patrimonio. En este tipo de delitos se empieza a ver claramente que lo que importa es que si se hablaba de propiedad, que se hable de patrimonio, pues es el conjunto del patrimonio. El conjunto de derechos reales, no solamente el derecho real de dominios, el conjunto de derechos creditorios, es el conjunto de derechos personales, creditorios, y además estamos en presencia de la propiedad común, pero también de la propiedad que podría ser intelectual.
y inclusive cuando todavía no están resueltas las expectativas que tiene esa persona en un juicio, pero sí que son ciertas. Todo eso es el patrimonio. Una y otra vez ustedes en cada bolilla tienen que volver al bien jurídico protegido. Acuérdense siempre de eso. Les va a permitir más los principios generales que va a tener esa bolilla, que va a tener esa institución que están tratando, en entender lo que tienen que responder. Y en este capítulo estafa y otras defraudaciones, vemos varios supuestos de defraudación. Por un lado, los delitos de defraudación por fraude, por el otro, los de abuso de confianza. En los primeros, en los por fraude, el medio comisivo típico es, como dijimos, el uso del engaño suficiente para determinar el error, hacer caer en error a la otra persona, al otro, que provoca a su vez el desplazamiento patrimonial perjudicial. Son las estafas en general, digamos, ¿no? Mientras que en los abusos de confianza se caracterizan porque el autor funciona sin que sea determinante para configurar el delito el desplazamiento patrimonial. Porque este desplazamiento patrimonial ya se produjo y ya entonces se encuentra el autor en la tenencia de la cosa ajena con la obligación de restituirla, por ejemplo, la defraudación, que después vamos a ver, 173.2, retención indebida, o directamente posee una amplia capacidad de administración y disposición sobre la cosa que se le ha otorgado o el conjunto de cosas que se le ha otorgado, de bienes, de créditos, por ejemplo, la defraudación por abuso de confianza, por administración infiel. También el 173, inciso séptimo, creo que es. Por el contrario, sí tenemos que encontrar en todos para que se configure el despojo. ¿Qué es el despojo? Teníamos un camarista cuando éramos jueces de instrucción que siempre nos decía, pero ustedes al final se olvidaron de ver el despojo. Tiene razón. Despojo es el perjuicio patrimonial. Es la disposición patrimonial perjudicial para el sujeto pasivo de parte del activo. Si ustedes buscan en el programa y encuentran estafa y otras defraudaciones, van a mirar los que tengan el programa, los que no tengan no, porque no tienen nada para mirar.
la estafa genérica y las estafas especiales. Después, a continuación, van a tener los supuestos agravados de fraude. En esas estafas especiales, que son justamente aquellas que surgen de la figura de fraude. Y ya en el párrafo tercero nos vamos a volver a encontrar con las figuras de abuso de confianza. Fraude, primer párrafo, segundo párrafo del programa, abuso de confianza, tercer párrafo. Después tenemos el ejercicio normal de derechos, pero bueno, ya para ese entonces vamos a ser muy mayores, ya todo. Va a pasar mucho tiempo. Por último, las defraudaciones atenuadas. Les digo porque el Código Penal y el hablante seguimos conforme a lo que está estructurado en el Código Penal, sin perjuicio que le vamos a ir haciendo mención en los diferentes tipos penales, si va para el primer párrafo, si va para el segundo, si está en el tercero, etc. La defraudación hace alusión a dos medios fraudulentos, que es el ardid por un lado y el engaño por el otro. Carece de mayor trascendencia porque los dos son fraudes y los dos terminan configurando una estafa por fraude. Ya vamos a verlo más en particular, pero el ardid es definido como un artificio empleado por el autor con el propósito de obtener una cosa ajena. Mientras que el engaño es más complejo, es la simulación o disimulación capaz de inducir a error. El engaño resulta oportuno mencionar que existen varias posiciones sobre el contenido. En la tesis restringida, requiere que para que haya engaño se determine, se haga, se construya una verdadera puesta en escena, como decía Soler, una mise en scène. Es decir, toda una estructura que haga caer en error a la víctima. No así el ardid, que sin llegar a la simple mentira, es de configuración más simple. Por ahora quedémonos con eso y después lo vamos a ver mejor. El 172 nos comienza indicando los medios fraudulentos. Los medios fraudulentos, enunciando medios fraudulentos, generalizando las defraudaciones y por ahí también haciendo directa referencia al abuso de confianza. Así el 172 comienza con nombre supuesto, donde el sujeto activo simula ser otra persona.
Por lo cual da un nombre que no es el real o no es el nombre que generalmente usa. Y con esto obtiene un beneficio mayor o un beneficio que no obtendría si fuese con su propio nombre. Y suele ir acompañado en concursos, ya que hoy se me preguntó, con falsificación o adulteración de documento público de identidad. Se presenta con un documento que si está falsificado y es su documento o el de otro, falsificación o adulteración de documento público de identidad. Está en concurso. Depende cómo sea la acción, será ideal o real. Si hay dos acciones o hay una sola conducta. Si hay una sola conducta, es ideal. Si son dos conductas en conjunto, estamos en presencia de un concurso real. Para la pena mínima, ya sabemos, no hay problema, se aplica siempre en los dos concursos la pena mínima mayor, pero para el concurso real se suman las penas. No como para el ideal, que se aplica únicamente la pena máxima mayor. Hay una serie de fallos, se los doy. Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, Sala 2, Escalante Klinger. Klinger con K. Klinger. Del 11 del 12 del 09. Ciardelli. Ciardelli con C. M. Del 9 del 12 del 09 y hay un montón más. Y comete el delito